7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a comentarles la actualidad y a ofrecerles opinión a propósito de esa actualidad de los asuntos que más nos preocupan este miércoles 18 de enero, el temporal. Hay zonas en España donde preocupa mucho pues, la llegada de un vendaval con vientos, con olas de hasta 10 metros, con nieve, y empiezan a preocupar los ríos que se desbordan. Todavía nos quedan 24 horas de posibles problemas climatológicos serios y graves. La borrasca Fienne está arrasando a su paso por la península. Varias comunidades están en alerta naranja y amarilla. Estamos teniendo uno de los peores temporales de nieve, frío y viento, que se traduce en importantes nevadas y rachas de viento de hasta 100 km por hora. También se están produciendo desbordamientos de muchos ríos. Las autoridades trabajan en planes de emergencia por inundaciones que pueden afectar a varias zonas del país. Sin ninguna duda, Fienne ha sido una evolución de Gerard. Lo que estábamos viviendo a principios de semana se está multiplicando. Carreteras atascadas, fuertes nevadas e intensas lluvias están dificultando la normalidad a los ciudadanos. Las condiciones meteorológicas están yendo a peor. Tenemos fenómenos costeros con grandes oleajes, por lo que hay que extremar las precauciones. Las borrascas ya han dejado al menos 2 fallecidos. El frío ártico se está haciendo notar. Podríamos estar viviendo las noches más frías de todo el invierno. Los expertos afirman que en la entrada del fin de semana se producirán heladas. Los servicios de emergencia están saturados por la cantidad de llamadas relacionadas con el temporal. Se recomienda ir bien abrigado y, si no es necesario, dependiendo de las zonas, no salir a la calle hasta que el tiempo mejore. Si se va en coche, tener las cadenas preparadas por si acaso hay que hacer uso de ellas, ir siempre con el móvil cargado y el depósito lleno. Bueno, y tenemos que empezar por Ucrania, donde ha habido un accidente, pues con 14 víctimas mortales, una de ellas un niño que estaba en una guardería contra la que chocó un helicóptero militar. El helicóptero militar transportaba al ministro del Interior y a su plana mayor. 14 muertos en total, contando al pobre niño que nada tenía que ver con el viaje del ministro. El ejército ucraniano dice que esto puede haber sido un accidente, descartan la teoría del fuego amigo y nos encontramos pues ante lo que podríamos llamar una consecuencia del tremendo caos que debe vivir ese país desde que fue invadido hace 329 días. Digo yo que al menos pues sabemos que no es un atentado o no es algo relativo a la guerra, pero desde luego demuestra pues, la fragilidad en la que viven todos los ucranianos en estos días y las tragedias a las que se pueden ver abocados. En algunos medios se insiste en que hoy la niebla atenazaba la capital de Ucrania, Kiev, de forma intensísima. Tal vez eso haya tenido que ver. Bien, para analizar el fallecimiento de este ministro, si era una persona relevante o no dentro de lo que es la estructura de poder del presidente Zelensky, se llama Denis Monastrisky y bueno, luego hablaremos de ello con don Felipe de Basa. Pero antes vean las imágenes del accidente del helicóptero militar, un Super Puma. La guerra de Rusia y Ucrania va camino de alcanzar el año de conflicto armado y la tensión se recrudece. Esta misma mañana ha fallecido el ministro del Interior de Ucrania al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en la región de Kiev. El aparato cayó sobre un edificio junto a una guardería infantil en la localidad de Brovary y el resultado ha sido trágico. Al menos 14 personas han perdido la vida en el siniestro, entre las que se sitúa también el viceministro del Interior, el secretario de Estado e incluso un niño. Además, el número de hospitalizados asciende ya a 22. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha lamentado la terrible tragedia cuya causa de momento se desconoce, aunque lo cierto es que Kiev y sus alrededores se han despertado esta mañana cubiertos por grandes bancos de niebla. Y mientras que continúa la matanza de civiles en Ucrania, Vladimir Putin ha asegurado esta mañana durante su visita a Leningrado que la victoria rusa en Ucrania es inevitable. En la misma línea se ha manifestado el ministro de Exteriores ruso. Sergei Lavrov ha comparado este miércoles la política estadounidense con relación a Rusia con las acciones de Hitler contra la URSS. Y al mismo tiempo que Lavrov arremete contra Estados Unidos, Rusia asegura que no negociará con Zelensky, pero que sí podría hacerlo con Occidente, algo que parece estar muy lejos de ocurrir. Los aliados europeos más cercanos a Ucrania, como Polonia y Lituania, aprovechan el foro de Davos para presionar a la Unión Europea. Piden a los países que continúen ayudando a Ucrania y que envíen al país tanques blindados de combate para combatir la invasión.
Bueno, quiero comentar esta noticia con don Felipe de Basa, que es profesor universitario y que todavía forma parte del cuerpo docente de la Universidad Taras Shevchenko en Kiev. Muy buenas tardes, don Felipe. Buenas tardes, don Xavier. Y gracias por atendernos. Bueno, este ministro fallecido hoy en el accidente del helicóptero, Denis Monastrisky, es una persona muy relevante, está muy próximo a Zelensky. Bien, yo lo que he hecho cuando me he enterado de este incidente ha sido llamar a mis fuentes en Kiev, preguntarles cómo estaba la situación y básicamente recabar información. Lo que me han comentado, insisto, siempre desde la perspectiva de Kiev, es que era una persona querida, una persona que no había dado ningún tipo de problema, ningún tipo de escándalo y bueno, pues que en cierta manera un tipo interesante para el pueblo porque además había efectuado ciertas reformas. Como usted decía antes, se confirma que había muchísima niebla, los bancos de niebla eran tremendos y lo que dicen los expertos en aviación, en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, es que cuando hay un conflicto armado no se puede volar muy alto, que por otra parte es lo seguro en la aviación. En la aviación, cuanto más alto vuela un artefacto, pues más seguridad da. Entonces se juntan esas dos variables. El helicóptero volaba bajo y había mucha niebla. Bueno, dice Rusia que con Zelensky no, pero con Occidente pueden empezar a hablar cuando Occidente quiera. Bueno, dice Rusia eso, pero también revisando la cuenta la cuenta personal de Medvedev, recordarán que fue presidente de Rusia y primer ministro, pues lo que ha hecho Medvedev ha sido, hace apenas unos minutos, unos ataques durísimos contra todo Occidente, criticando el foro de Davos y además ha criticado que se use el foro de Davos como si fuera, cito palabras textuales, como si fuera un apéndice de la NATO o de la OTAN. Por tanto, por un lado escuchamos que sí que parece que quieren empezar a hablar con Occidente, pero por otro lado parece que no. Y luego lo del foro de Davos ha sido sin duda una oportunidad perdida, porque este tipo de cuestiones tan complejas no se desatascan de una llamada de Biden a una llamada de Putin. Esto empieza a desatascarse, como dirían los chinos, con la diplomacia del ping-pong, con pequeños actos poco a poco, por debajo, pequeños ajustes de fontanería, y para esto son ideales este tipo de cumbres. Por tanto, no parece que vaya a haber una pronta solución. Segundo punto. Sí. Adelante. No, digo que lo que sí parece que la cumbre, el foro de Davos puede ser útil es para desatascar la posición alemana, que es el fabricante de los tanques Leopard. Correcto. Y que tal vez pudiera haber un cambio europeo favorable a que se puedan enviar estos tanques a Ucrania. Correcto. Y aquí justo es lo que iba a decir yo como segundo punto. Lo que está generando el conflicto de Ucrania en la Unión Europea son que las voces discordantes van en aumento. Y algo que nos tiene que quedar claro a todos los países europeos y a todos los europeos es que en este mundo multipolar y global, si Europa desaparece, los europeos pasaremos a jugar en ligas regionales. Por tanto, es importante o interesante que haya voces únicas, pero claro, estamos viendo por un lado y por otro cómo cada país juega sus propios intereses. Y en concreto, con el tema de los tanques Leopard, es la crítica directa que están haciendo los rusos. Es decir, que se está aprovechando el foro de Davos como apéndice de la OTAN o de la NATO para vender más o dejar o prestar más armamento a Ucrania. Por cierto que estaba ahora pensando, el ciudadano Borrell, el alto comisario para la diplomacia europea, ¿está desaparecido en combate o dónde se halla? Yo desde mucho antes de la Navidad no recuerdo ningún comentario que haya hecho sobre la única guerra que tenemos en Europa. Mire, don Xavier, yo hice un trabajo sobre Jean Monnet, consideramos padre fundador de la Unión Europea, porque a lo largo del conflicto de la Segunda Guerra Mundial pues se dio cuenta que había que poner que había que poner en conjunto la producción de carbón y acero para intentar frenar una hipotética Tercera Guerra Mundial. Ojo, cosa que de momento se ha logrado. Pero una de las cosas que hizo Jean Monnet, y es algo que se denomina también método Jean Monnet, cuando alguien piensa que puede tener una idea buena, clara y potente, y se va a la cabeza. Jean Monnet hizo un plan que le dio a los Estados Unidos y le dijo, mire, ustedes fabrican este número de aviones o el Tercer Reich acabará dominando Europa. Y en este tipo de situaciones tan complejas, como usted dice, Josep Borrell podría haber tenido un papel brillantísimo,
porque con las propias atribuciones que le otorga el mandato, más otras poquitas más que se podría haber atribuido él mismo, que yo le considero una persona hábil porque ha estado en numerosas responsabilidades políticas y demás, pues podría haber jugado un papel encomiable. Y efectivamente no está, no aparece, no lo hace. Revisamos sus declaraciones y no aparece por ningún sitio. Por tanto, o hace un trabajo de fontanería que no es propio de su desempeño o no hace nada. Profesor Felipe Devas, un placer enorme tenerle en el programa. Le mando un fuerte abrazo y a ver qué día nos visita y podemos charlar más a fondo sobre este asunto, del cual dependen enorme cantidad de cosas de los españoles de a pie, aunque algunos Sí, no lo tengan en cuenta. Y no nos olvidemos que está febrero al caer y que como febrero sea un mes frío, lo vamos a sentir mucho. Ya. Un placer, como le digo, muchas gracias. Muy buenas tardes, don Xavier. Continuamos ya alejándonos de Ucrania para dejar constancia de una información que tiene que ver con China. Ya saben que todo en China es más o menos secreto, pero los expertos dicen que China está teniendo del orden de 36.000 muertes diarias por el problema del COVID y esa nueva variante que parece que se está cebando con la población china. Hay que recordar que la vacuna china está poco extendida en la población china y que además existen no pocas dudas sobre su eficacia. 36.000 muertes diarias por la variante del coronavirus que les afecta. Bueno, y de China nos vamos a España, porque en España está la cosa que arde con el patético asunto del protocolo. El gobierno ha aprovechado la ocasión, ha mandado un misil al Partido Popular, a ver si aguanta, a ver si no, buscan el eslabón más débil y ahí el perro muerde el tobillo del eslabón más débil. Y el eslabón más débil ha resultado ser el gobierno de Castilla y León. Y a mí me asombra cómo ni el Partido Popular ni Vox ponen como prioridad mantener a toda costa la estabilidad de ese gobierno que montaron hace tan poquito tiempo. Parece como que les viniera a dar igual. No solo a mí me parece poco respetuoso con los votantes de esas dos formaciones políticas en Castilla y León, pero bueno, ¿cómo les va a dar igual si acaban de organizar ese gobierno, si lo tienen casi todo por hacer, si han hecho cosas muy brillantes como retirar subvenciones a sindicatos y a martingalas creadas de la grasilla, en fin? Bueno, pues la cosa está muy cuesta arriba. Sánchez debe estar gozoso, debe reírse a mandíbula total después de su pase por Davos, porque al volver se ha encontrado con lo que era una desmadrada hiperactuación con el famoso protocolo. Le está, no sé si le saldrá bien o mal, pero de momento ha complicado la vida y mucho a ese gobierno, ha complicado mucho la vida a la cúpula del Partido Popular y también a la cúpula de Vox. Y a muchos españoles pues les está entrando un dolor de muelas. Dice, pero vamos a ver, si estamos por quitar a Sánchez, si estamos por recuperar cierto bienestar en la sociedad española y cierta cordura en la actuación de su gobierno, ahora esta pelea, ¿qué va a significar el día que seamos llamados a elecciones? En fin, vamos a ver cómo está la cosa de Castilla y León y luego no tengo ninguna duda que será tema estrella en nuestra mesa de análisis político. La presión se cierne sobre el gobierno de Mañueco y algunos incluso le recuerdan lo que ya en el pasado decía el presidente Feijóo. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Lo hizo en clara alusión al pacto que en Castilla y León iba a cerrar con Vox. La semana no está siendo tranquila para los populares. Las elecciones son una cosa muy seria. Pero tampoco para los de Abascal. Feijóo le ha reprochado a Sánchez su interés en querer tomar el control de la Junta cuando insiste hay comunidades que no acatan la Constitución. El requerimiento, por lo tanto, es lamentable. Insisto, estar jugando con si una comunidad cumple o no la Constitución cuando tenemos a otras en las que lo que se está es disminuyendo los compromisos constitucionales con el visto bueno del gobierno. El vicepresidente de Vox, Ortega Smith, descarta una ruptura e insiste en la aplicación del protocolo. Nosotros no nos planteamos ninguna ruptura de ese gobierno. Hay un acuerdo. Si ahora el Partido Popular o su Consejería de Sanidad no quieren cumplir ese acuerdo, pues estarán haciendo algo
que en política es muy reprobable, que es engañar a quienes han pactado contigo y que, por cierto, estás en el gobierno de Castilla y León gracias a Vox. El matiz de Espinosa de los Monteros de ayer de que no es lo mismo revisar el pacto que romper el gobierno. Eso es natural. Puede llevar a poner en una tesitura delicada al vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León. En el entorno de Mañueco, de hecho, hablan de que tiene hasta el 3 de abril para tomar una decisión. Último día, insisten, en el que sería posible disolver las Cortes regionales y convocar elecciones que coincidan con las municipales del 28 de mayo. El Ejecutivo de Sánchez intenta meter prisa al presidente regional para dar una respuesta a su requerimiento. No ha habido ninguna respuesta que me conste hasta ahora a los requerimientos legales, formales, que hemos enviado al Gobierno de Castilla y León. Lo que tenemos que pedir al Gobierno de Castilla y León y al Partido Popular y a Vox es que se aclaren. De hecho, la ausencia de un documento físico, un texto que recoja el protocolo a seguir en la comunidad, escuece a los socialistas, porque de no existir impide que el asunto pueda ser llevado ante el Tribunal Constitucional que preside Conde Pumpido. La manzana del pecado que pone Sánchez cerquita de Mañueco para sugerirle romper con Vox, sugerirle que si hace un cordón sanitario, pues lo tiene todo a su disposición, porque el PSOE lo va a tratar excelentemente. De hecho, hoy hay un periódico, El Confidencial, que publica lo siguiente, luego hablaremos de ello en la mesa. El PP ofrece romper con Vox en Castilla-La Mancha si Sánchez deja que gobierne la lista más votada. La lista más votada, luego también lo vamos a comentar, es algo que no está previsto en nuestra Constitución, así es que va a ser otra cosa pactada entre el PP y el PSOE a espaldas de todos. En fin, no sé, pero la verdad es que... Bueno, y luego está el tema de las mentiras, de todo esto de los protocolos, que hay mucha mentira detrás. En lugar de cerrar filas, el gobierno del PP y de Vox de Castilla y León, o mejor dicho, la influencia de sus cúpulas, les lleva obsesivamente a centrarse en objetivar sus diferencias. Y esto ya lo sabemos, que tenéis diferencias, pero nos debéis a los españoles al menos la ilusión de que alguien va a derribar a Sánchez, y eso las matemáticas solo lo dejan a una posibilidad, el acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Vamos con las mentiras sobre el protocolo. Tenemos un año por delante con elecciones municipales, autonómicas y generales, y el gobierno de Sánchez tiene claro su objetivo: dinamitar cualquier pacto entre el Partido Popular y Vox que suponga una alternativa a su alianza con Podemos, separatistas y filoterroristas. Para ello, el Ejecutivo y sus medios afines han salido en tromba y han hecho del protocolo sanitario de Castilla y León el asunto principal del mismísimo Consejo de Ministros. Impulsará cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía. El Gobierno central comenzó su ofensiva contra la Junta de Castilla y León el pasado viernes con una carta de la ministra de Sanidad al consejero de Sanidad. El pasado domingo mandó un requerimiento en el que instaba a que no se tomaran medidas que vulneren la normativa del aborto. Un segundo requerimiento fue enviado el martes por la mañana. El Gobierno esgrime que la Junta no respondió a la carta de Sanidad ni al requerimiento y que por ello el Consejo de Ministros se ha visto obligado a aprobar un mecanismo jurídico para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que ahora tiene mayoría progresista. La realidad es que el Ejecutivo de Castilla y León sí respondió a Sanidad y que el Gobierno de Sánchez no dio tiempo a la Junta a responder al requerimiento que envió el martes por la mañana, mismo momento en que se adoptaron las medidas contra la Junta. Todo esto no es más que un relato, una ficción, puesto que la ofensiva ha tenido lugar sin que dicho protocolo se materialice y con mentiras de por medio, como hemos visto. El objetivo real no es defender los derechos de las mujeres, sino acabar con la idea de una coalición Partido Popular-Vox. El relato versa sobre la noción de que la unión de ambos partidos trae consigo el extremismo y la ilegalidad. Y parece que está funcionando, ya que los medios de comunicación del centro-derecha también se han sumado a la crítica. Ante el aluvión mediático, desde Génova han optado por agachar la cabeza y criticar a su socio de gobierno. Mañueco, por su parte, envió una carta a Sánchez en la que asegura que no habrá modificación del protocolo. ¿Mantendrán el Partido Popular y Vox viva la alternativa a Sánchez o cederán ante las oscuras artes del gobierno y la presión de los medios de comunicación? Y hablando de Vox, la actual portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha sido designada por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido como la candidata para las próximas elecciones de Madrid, autonómicas de mayo del 23. Monasterio es la última de las rivales que se enfrentarán a Isabel Díaz Ayuso, la última que quedaba por conocer. El retraso de su designación incluso había generado cierta inquietud
en los alrededores, los aledaños de la formación de Santiago Abascal. Bueno, y este es el momento en el que, si queremos avanzar, necesitamos muchas cosas. Compromiso de los políticos y compromiso de los medios de comunicación. Y este es el momento en el que yo os planteo pues, la necesidad común, mutua, de ustedes y de nosotros de converger en ayudar a este medio de comunicación que tiene voluntad de ser su portavoz en creencias, en ideas, en la defensa de las libertades, de la estructura del Estado tal como la conocemos, de la Constitución. Así es que por una pingüe suscripción les ruego se piensen el asociarse a nosotros con ese empeño que por cierto nos llevará el sábado a una retransmisión de la manifestación de la sociedad civil de España en Cibeles a las 12 de la mañana para decirle a Sánchez que no, que ponemos pies en pared y que no nos tragamos sus trolas ni un minuto más. ¿Irán los partidos? ¿No irán? Eso a nosotros nos da prácticamente lo mismo. Recuérdenlo, el Club de Amigos del Toro Televisión. Y el club tiene una oferta, mira, ese es el rótulo, gracias, de la manifestación a las 12 horas, como decía, el 21 de enero, sábado en la Plaza de Cibeles. El eslogan lo dice todo, por España, la democracia y la Constitución. Bueno, como les decía, en el Club de Amigos tienen unas ofertas extraordinarias, como son los relojes automáticos. Este que yo llevo lo es, uno de ellos, ¿verdad? Y que son un regalo precioso. Lo van a ver más bien filmado para hacerse idea. Son una maravilla, hay modelos para hombre y para mujer, están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, sumergibles hasta 100 metros y tienen garantía de 2 años. Se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca y lo mejor, esto es lo que más me gusta de este reloj, lo siento, es un poco, si quieren, infantil, pero es que hay cosas que cuando uno las ve por primera vez le gustan. Es la parte de atrás del reloj, la estoy enseñando para que la vean en mi mano. La parte trasera del reloj es transparente y permite ver la maquinaria y el funcionamiento del reloj como si uno fuera el relojero. En fin, si necesitan más información sobre los detalles técnicos del reloj, no lo duden, llamen al Club de Amigos y piensen que son unidades limitadas. Por cierto, les tengo que contar, luego les contaré algunas de las actividades del Club de Amigos cuando volvamos de la publicidad. Mañana se va a producir una cumbre bilateral hispano-francesa en Barcelona. Acudirá Pedro Sánchez, acudirá Emmanuel Macron, o por lo menos así está previsto, buena parte de los gobiernos de ambos, en un escenario muy confuso, en el que Esquerra Republicana tendrá invitado especial de última hora a Pere Aragonés con los importantes ministros y presidentes y etcétera de la cumbre, y en la calle tendremos a Oriol Junqueras reclamando pues en fin, que todavía el conflicto sigue vivo y que Sánchez se equivoca con eso de que ha apaciguado Cataluña y está olvidado el secesionismo. Quiero hablar de ello con don Jordi Cañas, que es eurodiputado de Ciudadanos y que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Jordi, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Xavi, ¿cómo estás? ¿Cómo es concebible esa Esquerra Republicana que al mismo tiempo sopla y sorbe? Bueno, es como el gato que el de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, ¿no? Sí. Por un lado es el presidente del Gobierno de la Generalitat que asiste a esta cumbre bilateral y después es el mismo partido que está fuera manifestándose. Bueno, esta es esa situación esquizofrénica que vive la política en Cataluña con un presidente que está incapacitado para ejercer como tal porque gobierna en una absoluta minoría y sin ningún programa de gobierno y claro, además representa un partido político que dio un golpe de Estado en España hace escasamente 5 años, ¿no? Entonces, que el presidente del Gobierno de España, el señor Macron, tenga que reunirse con el representante de un partido que es contrario a los principios básicos de la democracia y del Estado de Derecho, pues es una pena, pero la culpa la tiene el señor Pedro Sánchez, que lo invita. Sí, sin duda alguna, pero Sánchez va a entender manifestaciones de parte, o por lo menos de parte de Esquerra en las calles, gritándole, oiga, esto no se ha acabado, esto está porque tiene que darnos usted un referéndum o una consulta de carácter seriamente vinculante.
Bueno, no, sinceramente creo que es una imagen muy mala para la ciudad. A mí lo que más me preocupa no es tanto lo que pueda pensar el señor Pedro Sánchez, que es el responsable de esta situación, sino qué imagen trasladamos de Barcelona, qué imagen se va a llevar el señor Macron y qué imagen se va a llevar internacionalmente de una ciudad que ante una cumbre de este tipo, que es muy importante para las relaciones exteriores españolas, para nuestras relaciones europeas, pues se tiene un partido de gobierno que además es socio y aliado del gobierno de Pedro Sánchez. No lo olvidemos, el señor Pedro Sánchez aprueba los presupuestos porque hace ante el chantaje de los separatistas de Esquerra Republicana, pero forma parte de ese núcleo duro de gobernabilidad que tiene en el Congreso. Por lo tanto, que ese partido que forma parte y que sustenta a Pedro Sánchez en el Congreso, a su vez se manifieste en contra de esa cumbre, pidiendo una amnistía que de facto ya la ha dado el señor Pedro Sánchez y con una impunidad absoluta a unos delincuentes condenados y a unos golpistas, pues bueno, es un poco estas paradojas que vimos en Cataluña con este separatismo que en el fondo hace lo que le dejan hacer. Si Pedro Sánchez no lo hubiera invitado, pues hubiera ahorrado esto. Y sinceramente creo que conociendo a Sánchez y lo que le gusta las puestas en escena, estoy seguro que esas concentraciones van a estar muy alejadas de lo que será el espacio de encuentro entre el presidente Macron y el presidente Sánchez. Esperemos que así sea. Una cosa le quiero preguntar, por último. Ha habido mucho escándalo en el Parlamento Europeo a partir de esa sanción por acoso psicológico a una eurodiputada socialista, Mónica Silvana González. Bueno, el acoso ha sido de la diputada a 3 asistentes parlamentarios. Claro. Es la segunda vez en esta legislatura que se significa públicamente, en este caso, un comportamiento incorrecto e irregular de un diputado respecto a sus asistentes, a los trabajadores de su oficina parlamentaria. Es la primera vez que se hace sobre 3 asistentes directamente y, desde luego, es un tipo de conducta que tenemos que evitar en este Parlamento. En el fondo, nosotros aquí trabajamos y dependemos directamente de nuestros asesores, no asistentes, nuestros asesores parlamentarios en las oficinas, y el comportamiento que se tiene que tener respecto a ellos pues tiene que ser siempre de la máxima corrección. Cuando un representante público, en lugar de cumplir con esas mínimas normas de comportamiento que se tiene que tener con cualquier persona que trabaja en tu equipo, pues se aprovecha, como así ha quedado demostrado, porque así lo ha dictaminado el Parlamento Europeo, y pues hace un abuso de su situación de poder y causa ese tipo de situaciones a sus trabajadores, pues desde luego el mensaje que lanza es muy negativo, pero lo que sí que es cierto es que esta institución ese tipo de comportamientos no lo permite. El otro escándalo, el que afectaba a aquella diputada que fue pillada con la bolsa o el saco o la maleta llena de billetes, ese asunto ha conseguido, no sé quién, ha conseguido que entre en las tinieblas. No se habla de nada, se habló de que Marruecos hacía bastante lo mismo que lo que se le reprochaba a Qatar, pero no trasciende nada. No sé si en el Parlamento sí tienen ustedes alguna noticia que podamos comentar. Pues sí, no debe trascender en España, pero te aseguro que aquí en el Parlamento, y ahora estamos en Estrasburgo, pero que en Bruselas y en toda Europa sí que trascendió. De hecho, uno de los detenidos, el diputado detenido, ha llegado a un acuerdo, en este caso con la justicia, con la policía belga, para, entre nosotros, cantar. Va a explicarlo todo, va a tirar de la manta a cambio de unas condiciones, en este caso, de condena beneficiosas. Se ha comprometido a explicarlo todo. Y aquí pues probablemente haya gente que esté muy nerviosa, pero sí que ha habido una novedad, esto creo que fue ayer o antes de ayer, que se hizo público que el diputado que había sido acusado de estas conexiones con Qatar y con Marruecos probablemente ha decidido tirar de la manta y explicar todo de todos, cosa que va a ser, que creo, muy interesante y que en el fondo lo que va a hacer es limpiar la imagen de un Parlamento que ha sido, pues, en este caso, ensuciada por el comportamiento indigno de algunos de sus representantes. Jordi Cañas, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias de nuevo. Un fuerte abrazo, Xavier. Bueno, pues del Parlamento Europeo ya ven cómo hay que ir viendo las cosas cómo se van desarrollando, porque quiero incidir en unas declaraciones de Brahim Ghali, el jefe del Polisario, el que fue atendido en Logroño de una afectación por COVID importante. Yo le llamaba Yayo Polisario. Bueno, en fin, el que va a esconder a un señor del Polisario con túnica a un hospital de Logroño, ese hay que darle el premio Nobel de las ciencias, desde luego. Bueno, pero este señor dice cosas en las que tiene razón. Ahora ya está bien, por lo que parece, y el líder del Frente Polisario dice que España ha repetido una traición para con el Sáhara, su tierra.
El dirigente saharaui dice convencido de que había corrupción en el Parlamento Europeo para favorecer a Marruecos. Y yo también estoy convencido. Ahora, el reproche, señor Brahim Ghali, se lo tiene que hacer usted a todas las fuerzas de izquierda de España que han coqueteado con el Frente Polisario, que asesinó a algunos españoles trabajadores, que secuestró a algunos trabajadores españoles en las minas de Fosburká y en el mar, pescadores canarios, no nos vamos a olvidar. Así es que ahora este reproche se lo hace usted a Sánchez y se lo hace usted al Partido Comunista y se lo hace usted a Podemos, sí, el partido que más ha cambiado en posiciones respecto de lo que pensaba del Polisario y el abrazo fraternal con Marruecos se llama Podemos y lo dirige un tal, a mí no me engaña, lo sigue dirigiendo, Pablo Iglesias. Así es que, señor Ghali, ponga al día sus conocimientos, porque no es que España le haya traicionado, es que el presidente del gobierno de un partido político de izquierdas, que los llevaba a ustedes así, en palmitas, ese es el que les ha traicionado y el que supongo que le habrán informado en Tindouf y en los campamentos palestinos de cómo fue esta afrenta y de cómo una carta, en fin, infantil de Pedro Sánchez entregaba al rey de Marruecos el teórico control sobre el territorio saharaui, muy querido por todos los españoles. Ahora bien, pregúntese, señor Ghali, por qué la izquierda está que no dice ni mu y no les defiende nunca y no le reprocha a Sánchez haberles traicionado. No es España quien les ha traicionado, insisto, es la izquierda española. Para muchos españoles ustedes siempre serán aquellos que confundían la velocidad con el tocino y asesinaban trabajadores españoles o los secuestraban o les disparaban, los ametrallaban a los de los pesqueros, que fueron muchos, por cierto. Bueno, yo creo que ese es el deber, recordárselo a Brahim Ghali cada vez que abra la boca. Bien, Cándido Conde Pumpido ya tiene preparada la hoz para ir segando recursos en el Tribunal Constitucional a voluntad de Sánchez. Él es un legionario, un zapador de combate dispuesto a tumbar lo que convenga. Astuto, viejo zorro. Hombre, ¿qué se puede decir de un jurista con los años de experiencia que tiene este hombre, del cual ha quedado para la historia una frase: hay que mancharse la toga con el polvo del camino? ¿Eso qué significa? Pues significa que ahora el togado se va a volver a manchar la toga con el polvo del camino y le va a desbrozar el territorio de recursos en el Constitucional a Pedro Sánchez. Ya ha puesto fecha para el primero, que es el del aborto. Lleva 13 años, si es que de verdad es para pegarle fuego a la institución. 13 años el recurso. Ha tenido en esos 13 años mayoría política el Partido Popular para echar abajo el recurso y hacer una ley que de verdad suponga contradecir la que hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Allí tenían a un señor, un tal Ollero, que era el jefe como de la tribu del PP, que todos estaban muy contentos con que el recurso estuviera en un cajón, cajoneado, se suele decir en la Administración de Justicia. Bueno, pero ese no es solo el asunto, hay más cosas que Cándido Conde Pumpido, zapador de combate, le va a quitar del escenario, de la mesa, de los incómodos, quizás sentencias en contra de Pedro Sánchez en el futuro. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, revisará el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley del aborto en el primer pleno de febrero. Desde el tribunal destacan que la intención del presidente es acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política. Y 13 años después se decide desempolvar el recurso presentado por el Partido Popular contra la ley impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. La realidad es que el aborto es inconstitucional y no puede ser un derecho, ya que en el artículo 15 de la Constitución española rige que todos tienen derecho a la vida. Ha entrado pisando fuerte el nuevo presidente y con un tema que está a la orden del día debido a la polémica que el PSOE ha creado por las medidas tomadas por la Junta de Castilla y León. Veremos cuál es la estrategia a seguir del Tribunal Constitucional y si esconde alguna jugada detrás de la nueva mayoría progresista. Además, Laura Díez, la nueva magistrada del Constitucional, será la encargada de los recursos presentados por PP y Ciudadanos contra el decreto que elimina el 25% del castellano en las aulas de Cataluña y contra la ley
Ley CELA, que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, una norma aprobada cuando la juez formaba parte de Moncloa, como directora de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Estamos ante dos recursos que marcan el devenir de la política y la sociedad. Se espera y se presupone neutralidad por parte de los magistrados, sin importar los signos políticos. Hay que decir que con respecto a esto del recurso presentado por la no aplicación y la ley que permite eludir la aplicación de la sentencia del 25% de español en las aulas catalanas, que la Asociación Escuela Bilingüe reclama la recusación de esta magistrada, Laura Díez, recientemente elevada a la condición de magistrada del Alto Tribunal, porque dice que formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, el órgano asesor que orientó sobre cómo eludir el cumplimiento a la Generalitat de Cataluña. Por esa razón, la Asociación Escuela Bilingüe dice esta señora que tiene que ser técnicamente apartada. Ya veremos en qué queda la cosa. Bueno, y vamos a hablar de un tema que nos ocupa a todos y que debería hacer reflexionar a la cúpula de los partidos políticos cuando se pelean, sobre todo los de centro-derecha, los que pueden abrigar una alternativa al gobierno Sánchez en la Moncloa. A esos me dirijo. Lo fundamental es recuperar el bienestar de las familias españolas. Lo fundamental, el equilibrio de las instituciones, el respeto a los tres poderes del Estado, son cosas esenciales. La despolitización de nuestra política. Algunas habrá que hacerlas pues lentamente, y requerirán su tiempo, sin duda, y otras habrá que sacar el pico, la pala y los barrenos si es necesario, porque cuando manda la izquierda derogan leyes, sustituyen leyes, en fin, cambian las cosas, y cuando manda la derecha, hasta ahora, la derecha del PP, por cierto, no cambia nada, comen lo que queda y ya. Bueno, el bienestar de los españoles, ese debe ser la única estrella que lleve al portal de Belén a los señores del PP y de Vox. En ese sentido, van a ver cómo está la cosa de los precios en España, donde una botella de aceite va a ser un lujo dentro de poco. Ya lo verán. Hemos ido a un mercado del sur de Madrid y esta es la crónica de Gabriel Serrano. Con la subida de los precios de los alimentos, a pesar de las medidas que ha optado el Gobierno para paliar esta situación, como el cheque de la compra, que dan 200 euros a los españoles, o la bajada del IVA de algunos alimentos, la cesta de la compra cada vez está siendo más difícil y llegar a fin de mes está costando mucho. Nos encontramos en el sur de Madrid, en el Mercado de las Águilas, para preguntar a la gente cómo están afrontando esta situación y en qué les está afectando. El bolsillo se va deteriorando poco a poco, pero hay que hacerlo. Si queremos comer y vivir bien, pues hay que seguir haciéndolo. Sí que en mi caso me afecta mucho porque, vamos, suben los precios de los productos, pero no se nota en el salario, aunque, vamos, en mi caso me pagan con el salario mínimo interprofesional. Ha subido todo muchísimo y dicen que baja, dicen que hay... No, es mentira, todo cada vez está más caro. Es que el problema es que es desde los básicos. Hay ciertas cosas que, bueno, si suben te perjudican menos porque son cosas que puedes prescindir, pero cuando estamos hablando de pan, huevos, leche, frutas, verduras, carnes, pescado, estamos hablando de productos de primera necesidad. Hombre, siempre se tiende a mirar y ver qué tipo de precio te puede convenir mejor, claro. Dejarlo es algo que ya se tiene en dieta y es difícil, ¿no? Lo único que controlarlo más. Con lo que han subido solo los huevos es para empezar a investigar un nuevo envase de huevos que permita vender medio huevo, ¿eh? Y luego tenemos que oír a Pedro Sánchez en Davos ayer diciendo que España es el país que tiene mejor la inflación de toda Europa. Y esos datos son una falacia, porque resulta, miren, ya lo han oído, la cesta de la compra, 15% de incremento, 15% de incremento de los precios en el mes de diciembre, la cesta de la compra. Hoy ha salido la inflación en la eurozona. El IPC en la eurozona está en el 9,2. Baja un poquito, pero la subyacente está igual que la española, en 6,9, lo cual significa que la inflación subyacente en España, que es la difícil de quitar, la muy difícil de quitar, la tenemos en empate. Y la otra, gracias a los bypass que les hace el gobierno
a los precios, al IVA de los precios eléctricos y de gas, que si no, pues seguramente pues la tendríamos en los ritmos parecidos a los europeos, ni más ni menos. Bueno, pues así está la cosa en lo que toca a la economía, la que entiende todo el mundo. ¿Motivos para el optimismo? Pues hombre, sí, parece que la inflación se está relajando poco a poco en Europa, aparentemente en España más que en otros sitios, ya les he contado por qué, aunque esto pues puede tener una marcha atrás negativa, claro que sí, sobre todo dependiendo de la climatología y sobre todo dependiendo del embridamiento que se pueda conseguir hacer de algunos precios que están completamente disparados. Desde luego, en el sector alimentario, lo que no es la solución es lo que propone machaconamente Ione Belarra, en nombre de Podemos, que es entrar en los supermercados y decretar el precio. Bueno, han dicho tantas cosas. Desde septiembre para acá han ido a posiciones ridículas. Los alimentos tienen que valer lo que valían cuando empezó la guerra de Ucrania. ¿Perdón? ¿Me está contando? Hay que bloquear una serie de productos y tener el precio dictado por la autoridad, que es lo que le gusta a los buenos comunistas como Ione Belarra, que la autoridad lo ocupe todo y lo decida todo y los tenderos, si tienen márgenes negativos, pues que cierren, no pasa nada. A ellos qué más les da, ¿eh? El Estado manda y los demás obedecen. Por cierto, hablando de los estados y sus torpezas, tenemos que entrar un poquito a fondo en lo que son las leyes trans, porque se van a divertir cuando lo conozcan. La polémica respecto a los cambios de sexo en los más pequeños está a la orden del día. Son muchos los que defienden a capa y espada que cambiar el sexo a los niños les va a ayudar a solucionar gran parte de sus problemas. ¿Pero en qué se basan estas personas para afirmar esto? Pues en 2 estudios holandeses en los que se analizó a apenas 70 personas y que tienen varios fallos claros. En estos estudios contaron con 70 pacientes, de los que tan solo 55 tuvieron un seguimiento posterior. Eso sí, solo fueron incluidos aquellos casos que no presentaron complicaciones. De esos casos excluidos, 3 tenían obesidad, otro diabetes y 1 murió, así que se les consideró como otros no participantes. ¿Y qué pasa con la llamada disforia de género? Tras las operaciones, todos los pacientes recibieron terapia psicológica y pasados los meses, algunos de ellos admitían sentirse solo un poco mejor, un hecho que deja entrever que la disforia de género continuaba, al igual que sus problemas. Lo más llamativo es que este estudio se llevó a cabo con adolescentes de entre 16 y 17 años, pero en la mayoría de países occidentales la amputación ya se hace a niños de hasta 12 años. Unos estudios defectuosos y que deberían de poner en alerta a todo el mundo. ¿Qué están haciendo con los niños? Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes permítanme recordarles algo que dejé antes pendiente, las actividades que el Club de Amigos está preparando para todos ustedes. El viernes, dentro de nada, 27 de enero a las 11 de la mañana, el club propone una visita al Museo Naval de Madrid, que es una verdadera joya. Ahí van a disfrutar los que acompañan al club de la exposición temporal del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la independencia americana, que tuvimos un papel tremendo, de la mano de Asunción Sordo, guía especializada del museo, plazas limitadas. Por ejemplo, estaba yo pensando ahora en la participación de españoles en la independencia americana. Solo les voy a dar un dato, y es completamente casual, ¿verdad? En Filadelfia, que fue una de las grandes ciudades de la Revolución Americana y de la Constitución norteamericana, ¿saben con qué vino celebraron en las calles que ya eran un país? Con Malvasía canaria, exactamente de Lanzarote, porque ya existían unos vínculos comerciales entre las colonias británicas y las Islas Afortunadas. Bueno, el objetivo de las visitas al Museo Naval es difundir ese pasado común que está entre España y el origen de los Estados Unidos. Y muy importante hablar del ciclo de conferencias de José Javier Esparza, el director del Gato, historiador, escritor, etcétera, que tendrá lugar a partir del 20 de febrero próximo, todos los lunes, hasta el 29 de mayo. En esas charlas, semanalmente, Esparza nos va a hablar de la conquista de América, la verdadera historia de la conquista de América, por qué Colón sabía o pensaba que iba a encontrar tierra,
qué fue del mestizaje, cómo se hizo de verdad la conquista, sin historias negras. La conquista fue tanto obra de los indios como de los españoles que allí llegaron. Bueno, tiene que contarnos tantas y tantas cosas Esparza, por ejemplo, cómo se conquistó el Pacífico después. Toda esa historia está a su disposición a través de la web del Club de Amigos. Tienen, eso sí, que pues reservar su plaza. Se puede asistir, creo que de las dos maneras, de manera directa, viniendo aquí a Modesto de la Fuente 42, o a través de las redes sociales, caso que no puedan venir o caso que vivan lejos, fuera de Madrid. Nos vamos a publicidad. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Son las 8:20 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados en el día de hoy. Don José Virgilio Menéndez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Don José Virgilio, secretario general del Grupo Popular en el Parlamento madrileño. En la Asamblea madrileña, sí. En la Asamblea madrileña. Y don Hugo Pereira, director de 24 Horas Economía. ¿Cómo estamos? Es. Pues un placer estar contigo, como Igualmente, siempre. como siempre. Bueno, vamos a ir atacando elementos de la actualidad. Qué bien le sale a la izquierda la maniobra casi siempre, sobre todo si incluye maldad, un poquito de sobreactuación, ¿no? Un muchito de sobreactuación. Les hablo de Castilla-La Mancha, lógicamente, ¿no? Bien, resulta que los de Sánchez deciden arrimar la manzana del pecado al presidente Mañueco, al presidente de Castilla y León, y bueno, sugerir pues, que ellos apoyarían lo que fuera si él rompiera con Vox. Es más, si le pusiera un cordón sanitario a Vox, eso sería la bomba. Eso lo dice la secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Al mismo tiempo, es decir, que la relación no es fluida y que hay muchos intereses distantes. Yo les hablaba antes de la obsesión en el PP y en Vox de buscar las diferencias. Exacto. La obsesión de aparentar ser más distintos de lo que son. Y si las matemáticas dicen lo que dicen, pues va a ser muy difícil que haya un gobierno que mande a la historia a Pedro Sánchez de una vez y haga algo por el bienestar de los españoles. Económico, pero no solo económico, también político y de garantías. Y a mí me apena muchísimo el escaso empeño en la defensa de ese gobierno de Castilla-León, no, por respeto a sus votantes, a los del PP y a los de Vox, y al pacto en el que en su día pues acordaron, ¿no? Hoy he visto con verdadera preocupación lo que publica un medio de comunicación, El Confidencial. Se lo voy a leer, ahora lo van a ver enseguida, ahí está. El PP ofrece romper con Vox en Castilla y León, si Sánchez deja que gobierne la lista más votada, que es una de las últimas obsesiones o referente o mantra de Alberto Núñez Feijóo. Yo quiero recordarles que las leyes en España dicen lo que dicen y si no habrá que cambiarlas. Y todo lo que se ha hecho a oscuras entre el PSOE y el Partido Popular, que podían llegar a un acuerdo, oye, pues si los dos firmamos que vaya a ser la lista más votada, sí va a ser bien, pero eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución no dice que aquí gobierna la lista más votada, sino la mayoría de representación de los que han sido votados, que es otra cosa. Bueno, José Virgilio, ¿tú cómo lo ves? Buenas tardes a todos. Yo en principio lo que veo es que esto no es defender a los míos, pero sí veo en Vox mucho nerviosismo a raíz de las encuestas publicadas, de los resultados en Andalucía, de la baja de Olona.
del gran error político mayúsculo que ha sido la postura de Vox en los presupuestos en la Comunidad de Madrid, que los han tirado abajo sumándose a coro con gran risa además por parte de ellos a toda la izquierda, a Mónica García, Podemos y al PSOE. La excusa que pusieron, saben ustedes, que fueron las enmiendas, unas enmiendas que registraron mal y tarde, no se pudo subsanar y como la película Thelma y Luis, en vez de reconocer el error, se montaron en el coche, aceleraron hacia el precipicio. Entonces veo todo un nerviosismo y un afán por intentar marcar la agenda, un afán por buscar un poquito la solidaridad política con la izquierda en cuanto el enemigo común es el PP, cuando yo creo que ni uno de sus votantes entiende que se centre en sus baterías políticas y dialécticas contra el PP, que yo creo que lo que nos jugamos es tanto este futuro de España constitucional tal como lo conocemos, que yo creo que deberían enfocarse a desalojar a Sánchez de manera democrática de la Moncloa cuanto antes. En ese sentido, ¿usted aprecia que en el Partido Popular, época Núñez-Feijóo, hay un interés por ese pacto el día que toque con Vox, o se queda con la otra versión, que es con la que me quedo yo? Oiga, tengo una obsesión con la distancia que debo tener con Vox. Yo creo, en mi humilde opinión, esa es una óptica desfasada, anticuada. Eso tenía sentido antes de las últimas elecciones. Después del gobierno de coalición y de la legislatura que nos ha dado, no sé yo si le recomendaría a cualquiera de los dos, a Santiago Abascal o a Alberto Núñez Feijóo, ir por el camino de la obsesión por la distancia. No, hombre, no. Vayan en la obsesión por lo común y déjense de las distancias. Sí, es que esto es un poco patético y desincentivador. Yo creo que puede que compartan electorado, puede que se segmenten electores en decidir votar al PP o decidir votar a Vox. Bueno, pero ese no es el momento. Me parece a mí me parece que no es el momento de andar en eso. Vamos a empezar por lo importante. ¿Qué pinta el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez? Es decir, que benefició ya a 200 violadores, agresores sexuales, y muchos de ellos salieron incluso de las cárceles, gracias a esa ley del solo sí es sí, impulsada por Irene Montero y por todo el gobierno, porque no es una cosa de Irene Montero, como ya explicábamos, dijimos, es una lacra esta nueva ley del solo sí es sí de todo el gobierno, es un error garrafal de todo el gobierno. ¿Qué pinta, por tanto, Pedro Sánchez y sus afines dando lecciones de cómo mejorar la vida de las mujeres, de cómo defender a las mujeres? ¿Qué pinta este gobierno dando lecciones? Eso para empezar. Segundo, lo que yo creo es que, bueno, pues cuanta más información se dé, mejor. Mejor para abortar, mejor para tomar una decisión económica, mejor para tomar cualquier tipo de decisión. En este caso, claro, una cosa es dar información y otra cosa es obligar a dar información, que parece que no era el objetivo que buscaba esta nueva reforma de Vox. Yo creo que hubo un error, para empezar, de comunicación desde un inicio, porque muchos pensamos que la propuesta de Vox era obligar al médico a ofrecer esa información del latido del corazón. La propuesta o lo aprobado es conjunto. Sí, desde luego, pero yo creo, insisto, que para empezar hubo un error de comunicación por parte, en este caso de Vox, por parte de Gallardo, que fue quien expuso la propuesta, porque muchos pensamos, parece ser que no era así la intención, que se iba a obligar al médico a ofrecerle esa información de los latidos del corazón o esa radiografía 4D o lo que fuera. Es decir, obligar, yo no estoy de acuerdo, pero bajo ningún concepto en nada. Si la mujer, claro, si la mujer pues pide esa información, pues a mí me parece muy bien que se la dé. Cuanta más información haya para tomar una decisión, mucho mejor. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso propuso aquí en la Comunidad de Madrid pues ese teléfono de información para que cualquier embarazada quiera abortar o no quiera abortar o lo que sea, pues puede llamar a ese teléfono para recibir información. Es decir, todo lo que sea recibir información y dar información me parece perfecto. Y luego, para concluir, lo que critico sobre todo son también las formas. Ese es el pico del capote. Claro. Eso es a lo que quiere la izquierda en este país. Mira, el eslabón débil, voy a por él. Pero lo que se critica aquí... con bastante éxito. Pero a ver, evidentemente en esta partida jugamos todos y juegan todos. Yo lo que... Casi nunca discrepo con usted, Xavier, pero... Obsesión ninguna, el Partido Popular obsesión con Vox ninguna. La única obsesión es por mejorar España. Y si hay que contar con Vox para mejorar España, pues lo haremos como se está haciendo en la Comunidad de Madrid. No tenemos ningún pacto de gobierno, no están dentro del gobierno. Pero han tenido una actitud constructiva y cuando han querido hablar hemos sacado adelante leyes. Cuando no han querido,
por los motivos políticos que hayan, por los nervios que tengan por las encuestas, por lo que sea, se han distanciado de nosotros. Nosotros estamos en el mismo sitio siempre. Entonces yo creo que obsesión, yo creo que es una palabra tan cargada de connotación negativa que yo creo que para nada la tenemos. Hombre, vamos a ver. Yo no sé si lo ha dicho Feijóo o no, pero se ha leído a lo largo de la semana pasada, tienen las puertas del PP abiertas Inés Arrimadas y Begoña Villacís. Esa no es la misma actitud por parte de Alberto Núñez Feijóo respecto de la defensa que ha hecho de del gobierno conjunto de Castilla y León, que desde el minuto cero, yo preferiría que no, pero oiga, vamos a la boda en una situación en la que los concuñados no se llevan, ¿no? Pero a ver, Ciudadanos, con todo respeto, si todavía hay algún votante entre los televidentes de Ciudadanos, es como los que el final de Titanic, cuando quedaban en las maderas sueltos allí 4, que les hayan ofrecido individualmente entrar, pues bueno, es cuestión de la Dirección Nacional o de la Dirección Regional o de quien corresponda. Pero esto no es absorber un partido ni nada. Te hablo de cariños. El cariño también se puede medir. Y el cariño se demuestra en el día a día. Vamos a hablar en términos de marketing político. Estamos a las vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Es decir, luego unas elecciones a finales de este año nacionales. Bien, lo que tratan los partidos políticos es de diferenciarse. Y en este caso, bueno, pues legítimamente, evidentemente, como cualquier otro partido político, pues Vox intentó diferenciarse proponiendo pues esta medida, estos cambios, digamos, en el protocolo para abortar a una mujer y, bueno, pues claro, parece que no hubo una correcta comunicación entre Partido Popular y Vox. Entonces, lo que se le critica aquí en todo caso y lo que yo critico ante este gobierno de coalición o ante cualquier otro gobierno de coalición habidos y por haber son las formas. Es decir, que no se puede salir, y me refiero a Gallardo, por ejemplo, diciendo algo que parece, es más que evidente que no estaba consensuado, porque desde luego al gobierno de Mañueco no le compensa abrir una herida y una guerra como la que hubo. Superemos a García Gallardo y a Mañueco, que están demasiado implicados en un escenario que yo no conozco y que por lo tanto me va a costar saber si firmaron, si estos... No lo sé, me da igual. Yo lo que voy a valorar es si las cúpulas de esos dos partidos, las nacionales, Madrid, pues en lugar de salir en tromba como ha hecho la izquierda, en lugar de salir en tromba a decir, pero vamos a ver, oiga, usted está amenazando a un gobierno autonómico de mi país, de España, con algo que no se ha plasmado, ¿no tendrá que esperar a que lo plasmen? No, porque iremos al Constitucional y le mando 2 requerimientos, uno por incapacidad. Bueno, pues en lugar de estar defendiendo, que es lo que toca cuando el equipo rival tiene a Messi, en lugar de estar defendiendo estamos... Eso estoy de acuerdo completamente. Y los españoles estamos bastante hartos de esa movida, estamos bastante hartos, lo que queremos es ver firmeza. Que se ha equivocado uno, pues se retira lo que se haya equivocado, si es que se ha equivocado, y si no se defiende, pero con energía, demonios. Que vamos perdiendo y el partido depende de la defensa. Depende de la defensa. Perdón que me exalte, pero es que lo veo tan claro. Pero usted, siendo de Barcelona, debe saber que el gran fútbol se hace cuando el medio del campo funciona. Porque es cuando puedes filtrar balones al ataque. No lo dirás por el Madrid. No. En Arabia, ¿verdad? Para nada. Lo digo por su procedencia. No. El buen fútbol se hace en el medio campo. Y desde luego lo que no se puede hacer es tirar balones hacia atrás y a poder ser donde no está el portero. Porque eso no es bueno. Meterte goles en propia puerta no es bueno. Y esa actitud, no sé si la tiene que corregir un entrenador, pero el propio jugador tiene que saber que la portería está enfrente, es que no estamos viendo una serie de actitudes. O sea, antes también mencionaba el caso de aquí la Comunidad de Madrid, es decir, lo de tumbar los presupuestos de Ayuso por parte de Vox también es otro error, a mi modo de ver, garrafal. Es que, y en este caso, pues lo mismo, quien empezó este jaleo fue García Gallardo, insisto. Es decir, entonces, aquí lo que no se le puede dar es oxígeno a la izquierda. Y se le está dando oxígeno, y se le está dando oxígeno a la izquierda. Entonces, está cometiendo Vox una serie, yo creo que de errores por tratar de diferenciarse para hacer marketing político, insisto, muy legítimo, como lo puede hacer cualquier partido político, pero está dándole oxígeno, está dándole balones a la izquierda. Y eso no puede ser. La obsesión por la distancia es compartida en las dos formaciones, para mi pena, enorme pena tengo. Y yo creo que en este caso, utilizando
un tema que, como se ha visto en entrevistas, en rueda de prensa, este señor no dominaba, con una actitud bastante frívola, cuando el drama en muchas mujeres, el aborto en muchas mujeres es un drama que lo vive muy íntimamente, que somos los hombres incapaces de saberlo, y menos este chico, que es vicepresidente de un gobierno sin funciones, y lo siento de verdad, pero a mí cada vez me recuerda más al señor Aguado en la Comunidad de Madrid. ¿A ti te parece normal que yo diga, cuando me refiera, no te voy a reprochar la actitud? Lo de chico no, es una expresión. Sí, pero yo no la uso cuando hablo del chico Borja Semper. No la uso, porque le han nombrado. Pero hay gente joven muy válida. Y si yo le llamo el chico, pues a eso me refiero. Pero, llámale el chico a Iceta, si quieres. Hombre, a Iceta le llamaríamos otra cosa debido a su actitud ante la vida no me refiero a eso. En la política, porque el PSC... Llámale chico al oponente político, al que puede ser tu socio mañana. Te metas en esas... Bueno, no sé, haced lo que queráis, pero que sepas que hay un votante, yo, cabreadísimo con esto. Como la imagen queda claro, ¿no? Sí, la imagen que se dio, desde luego, en Castilla y León ha sido... No, es peor la imagen que se está dando en Madrid. Te vuelvo a corregir. Que no, hombre, que no, que lo que hagan en Castilla y León, pues, oye, pues, chico, yo qué sé. Pero son las cúpulas las que ordenan las actitudes y las que tienen que tener claro quién es el enemigo y que el enemigo les ha mordido el tobillo y los tiene encajonados. Mira, lo que está claro en relación con lo que estás diciendo, Xavier, es que las encuestas de forma tendencial son claras. Yo tampoco soy de los de la sondeocracia, soy más de lo de las urnas, de ir a votar, pero en qué caso, los sondeos, las encuestas de las empresas privadas, no por supuesto el CIS, lo que dice claramente es que Alberto Núñez Feijóo no va a conseguir mayoría absoluta y que le va a hacer falta pactar con alguien para obtener y para llegar al gobierno. Eso es lo que están diciendo, ojalá que cambie o lo que sea. Pero de momento lo que está diciendo las encuestas es eso. Y el socio principal o el que tiene más papeletas para convertirse en socio de Feijóo, bien entrando en el gobierno o bien solamente con pacto de investidura o bien con pactos, digamos, a lo largo de la legislatura concretos e individuales, pues es Vox. Evidentemente, con un Partido Socialista, con Pedro Sánchez, sería un error, a mi modo de ver, garrafal, que intentara algún tipo de acercamiento a Alberto Núñez Feijóo. Insisto, con el PSOE de Pedro Sánchez. Si cambiara el PSOE... Bueno, pues oye, pues para llegar a pactos y acuerdos concretos me parecería hasta muy bien. Pero con el PSOE de Pedro Sánchez, sería un error garrafal que Feijóo, a mi modo de ver, hiciera algún tipo de pacto o acercamiento para conseguir un gobierno con el apoyo de Feijóo, con el apoyo de Pedro Sánchez. Al final, Xavier, lo que usted tiene razón es que hemos entrado en Antena E15 y seguimos hablando de una discrepancia en un gobierno de coalición entre PP y Vox que hoy por hoy están llamados a colaborar necesariamente para acabar con el sanchismo. Exacto. Y no estamos hablando de las tropelías y grandes hazañas heroicas de este gobierno, que cada día son más. No, entonces no se preocupe, que ahora vamos de cabeza. Esto, como usted sabe, entiendo su malestar. Yo estoy molesto con esta historia que ha aprovechado hasta Emiliano García Paje, que en teoría le quedan 3 telediarios al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hoy resulta que ha pasado por Fitur, como tú. Se ha ido a Fitur y en Fitur dice, respecto del drama este de Castilla y León, veo a Mañueco incómodo con las medidas de Gallardo. Las medidas no son de Gallardo, ni Mañueco parece demasiado incómodo. Le conozco bien y creo que no finge. Resulta que tienen una antigua vida de camaradas, desconocida hasta ahora, el presidente de Castilla-León con el presidente de Castilla-La Mancha. Le conozco bien, creo que no finge, creo que piensa que el vicepresidente de Vox se ha extralimitado. Es la opinión personal de alguien que le conoce. Como he dicho ya antes, es que es muy reiterativo, Paje. Vuelvo a decir, está incómodo. Bueno, pues nada, sigamos por el camino de que hasta Paje meta la navajita, a ver si... Bueno, los datos del CIS. Hoy esto es la última comedia. Este sí que es un drama en el que tendríamos que estar todos unidos. Decir, bueno, Tezanos, la máquina de Tezanos. ¿Qué dice hoy la máquina de Tezanos? Vamos a perder medio minuto, José Virgilio, no te pongas nervioso, que esto va rápido. Resulta que dice que, hombre, que se ha minorado la diferencia del PSOE respecto del PP. Es asombroso, ¿no? ¿Quién lo diría? Que yo me ha dado un vuelco el corazón, porque de Tezanos, ya saben ustedes lo que podemos esperar. Bueno, el resto,
Yo no sé si no me vale la mayor, que es el resultado que da al PSOE en estas circunstancias, no sé si vale la pena analizar el resto o no. Venga, vamos a dejarlo. Pasamos del CIS y de Tezanos. Esa casa no habría que derruirla, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Sanchistas. Habría que derruirla y luego echar cubas y cubas de cal para que no crezca nada. Porque nada puede crecer en el territorio de Tezanos. Ha destruido el Centro de Investigaciones Sociológicas. Si le dejan, destruirá la sociología. Bueno, todo como el perrito de Master Boys, ¿saben? ¿Se acuerdan? La discográfica, ¿no? Bueno, vamos a lo que sí sé que duele en Moncloa. Ahora vamos a hablar de la ley del solo sí es sí. Porque hoy les ha hecho la peineta más monumental a esta Manuela Carmena. Dice que la mayoría son juezas y que no son machirulas, y no son fachas. No, no, no. Vamos, que está en contra de la ley del solo sí es sí, como van a ver a continuación. Y dice que no corregirla, eso es soberbia infantil. Y estoy completamente de acuerdo con lo que plantea la exalcaldesa de Madrid. Y además, que esto es lo que escuece en Moncloa, de verdad. Van a ver cómo llevamos el contador de las víctimas beneficiadas. Mira, 196 más los excarcelados, ya estamos por encima de 200. De 200, qué bien, ¿no? De 200 largos ya. ¿Saben cuántos pueden llegar a ser beneficiarios de descuento como agresores sexuales, violadores, pederastas, etcétera? Hasta 800. Me dicen quienes lo saben en el mundo judicial. Vamos con lo que dice doña Manuela Carmena, por favor. Otra reconocida feminista como es Manuela Carmena deja sola a Irene Montero. La exalcaldesa madrileña ha asegurado que la ley se hizo con poca inteligencia y que no corregirla es un acto de soberbia infantil, algo que no ha sentado nada bien a los de Podemos y mucho menos a Ione Belarra, quien ha asegurado que no se lo esperaba. La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa. Sin embargo, los de Podemos persisten en su terquedad y continúan defendiendo la ley. Esta ley es sólida, es una ley que protege a las mujeres, que protege a todas las mujeres en su libertad sexual y que lo hace además sin necesidad de presentar denuncia. Pero mientras que los de Podemos continúan haciendo oídos sordos a la realidad, los beneficiados por la polémica ley de Montero no dejan de aumentar. Ya son 196 las rebajas de condenas y 23 los excarcelados. Una cifra totalmente escandalosa que ya roza los 200 beneficiados y que se espera que llegue a 800. Uno de los últimos casos que hemos conocido ha tenido lugar en Zamora. La audiencia provincial ha rebajado 2 años la pena impuesta a un hombre que abusó sexualmente y de forma continuada de una menor de 16 años. Fue condenado a 12 años de prisión y ahora, con la aplicación de la ley sí es sí, su pena se queda en 10. Y para aquellos agresores sexuales que salen de la cárcel, Igualdad pone a disposición de la justicia pulseras telemáticas para proteger a las víctimas. Aunque la realidad es que esta medida lleva en marcha más de un mes y de momento ninguna mujer lo ha solicitado. Parece que con esta iniciativa los de Podemos intentan paliar las consecuencias de una ley que para nada favorece a las mujeres y que podría haberse evitado si no hubiera salido adelante. José Virgilio. Pues esto es de lo que hay que hablar realmente en todos los medios y de lo que hay que denunciar constantemente. Esto es un auténtico disparate. Se les avisó cuando estaban preparando la ley desde diversos expertos judiciales, de diversas instancias, que era un error, que podía tener estas consecuencias, siguieron adelante y las consecuencias las estamos viendo. Es un goteo de criminales los que están saliendo. Yo esta semana leía en un periódico el testimonio de una mujer de Zamora que había estado casada. Que ha tenido que huir de su pueblo. Ha tenido que huir de su pueblo porque desde la cárcel está jurando y perjurando que en cuanto saliera la iba a asesinar. Le cerraría el cuello, decía. Qué fuerte, fíjate tú. Un auténtico disparate que yo creo que debería conmover a esta gente que está en el gobierno y apearse un poco del orgullo de lo que han aprobado, porque a esta mujer, a cualquiera de las víctimas, ¿quién le enmienda ese sufrimiento? ¿Quién le compadece en ese dolor? ¿Por qué no rectificar si se han rectificado cantidad de leyes? Son 196, usted ha dicho 800, nos ha dejado helados. 800 los que pueden llegar a ser. Fíjese usted, y luego encima contraponemos la imagen de la secretaria de Estado, la tal Ángela Rodríguez Panesta, riéndose. Entonces, esto no tiene un mínimo pase y son muchas las personas, las mujeres que lo viven con angustia, como es normal, porque... Esto son cosas serias. Además,
Fíjese, he leído hoy que del 100% de asesinadas, mujeres asesinadas en 2021, la policía no había considerado riesgo extremo en ninguna de ellas. Joder, pues algo ha fallado, porque el 100% no las consideraban riesgo extremo. Dediquémonos a eso, no a otras cosas. Fíjense, ayer teníamos aquí a Mariano Gomá, que es uno de los convocantes de la manifestación del día 21 por España, por la Constitución, en fin, lo hemos hablado antes. Y yo le dije, cuenta conmigo, yo estaré, porque de lo que tienen ganas los españoles es de que nos saquen. Estamos hasta la coronilla de las cosas que monta, los pifostios que ha montado el gobierno de Pedro Sánchez. Y todas las oportunidades van a ser buenas. Yo me comprometí con él, le dije, yo allí estaré. Antes les he comentado que esa manifestación la van a comentar aquí, la vamos a comentar aquí el sábado cuando, en fin, yo no estaré porque estaré en la manifestación, pero mis compañeros estarán aquí en un equipo que pilota Alba Vila. Bueno, si a mí me dicen mañana manifestación frente al Ministerio de Igualdad exigiendo que retiren esta ley y hagan la que quieran, pero una que no produzca, que salga uno más, también me tienen, ya pueden poner en marcha la manifestación, que uno al menos irá, que seré yo. Decía Lidia Falcón otro día en un programa de televisión que, digamos, la principal problemática para las mujeres ya no es solamente los agresores y violadores sexuales, sino es también el Ministerio de Igualdad, que los beneficia. Es decir, un riesgo grave para las mujeres se ha convertido en el Ministerio de Igualdad. Y esto no es una exageración, no es una hipérbole decirlo. Es decir, tenemos un ministerio que, lejos de conseguir, que yo creo que era el objetivo principal, es decir, incluso hasta un objetivo que podría legitimar la existencia de un Ministerio de Igualdad, y es acabar o reducir al menos los datos de violencia machista, violencia de género. Bueno, pues lejos de conseguir la reducción, es que están en pleno aumento. Y no solamente a gusto con eso, sino decir, con no ser ni eficaz ni eficiente en la lucha contra la violencia machista, nos encontramos con una ley que es verdaderamente aberrante. Es decir, veíamos antes el contador, más de 200 largos agresores, violadores sexuales que se han visto beneficiados, muchos de ellos incluso hasta han salido de las cárceles. Es decir, es una aberración. Y lo peor de todo es que por marketing político, por no quedar mal delante de la opinión pública, por rectificar, por cambiar la ley, se siguen aferrando a que es una ley buena. ¿Cómo puede ser que, de verdad, cómo puede ser que uno, que se rían hasta literalmente, como hablábamos antes de pan, pero cómo puede ser dos que se rían, pero de una forma tan vomitiva, diciendo que es una ley buena? Es que la hemos escuchado antes. ¿Cómo ves este problema en comparación con lo de García Gallardo? Hombre, esto es que no tiene nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver, ¿no? En cualquier caso, empieza a tenerse la sensación ya en este país de que si has delinquido o delinques te va a ir mejor que siendo un ciudadano normal. Sí. Primero. Y segundo, ojo, el gobierno que venía a defender a las mujeres ha conseguido que hayamos bajado el índice este que elabora la Universidad de Georgetown de mejor país para nacer mujer. Hemos bajado del 5º con Rajoy, los pérfidos del PP, al puesto 14. Y el índice de paridad también internacional, estamos en el puesto 17, bajando también. No sé si es muy grueso decirlo, pero yo creo que la mujer está ahora peor que en los años en que gobernaba el Partido Popular. Bueno, por seguir con el ambiente de la gente de Podemos, hoy me congratulo de hacerles saber que ha perdido el padre de Pablo Iglesias, ha perdido la demanda contra Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP. Por cierto, ¿qué es lo que dijo? Porque, claro, la justicia en este país es tan lenta. No voy a decir que es un cachondeo, porque el último que lo dijo fue un alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, y fue a la cárcel por decir que es un cachondeo. O sea que, en fin, no, eso fue Pacheco, yo no he sido. ¿Qué dijo respecto del padre de Pablo Iglesias, Cayetana Álvarez de Toledo? Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. ¿Cómo me alegro de esta sentencia? Por cierto, la sentencia, yo les recomiendo la lectura de la sentencia, porque dice una cosa y la voy a entrecomillar para que vean que no tengo nada que ver con el matiz. De indudable base fáctica, la acusación que formula en la tribuna de los diputados. Yo pensaba que en la tribuna se podían decir cosas, he oído yo cosas mucho más gruesas que esta, ¿verdad? Bueno. Además, el juez dice,
tarde, pero lo dice. Lo que dice la señora Cayetana Álvarez de Toledo tiene una indudable base fáctica. Alguien le debe haber llevado algún papel que entiende el juez que por esto no puede condenar a la diputada Álvarez de Toledo, ¿no? Yo que me alegro mucho. Y aún me alegro más de llevar a la sinrazón, lo que decía antes Hugo, la sinrazón de no querer rectificar algo que es como un orgullo infantil, decía Carmena, y tiene razón, es como una especie de, no quiero, tal, bueno. Y Sánchez, que no quiere, para lo que queda, no quiere romper con Podemos, supongo yo que debe ser algo parecido a eso, ¿no? Pero la señora Irene Montero está ofendidísima por lo que le llaman en el Congreso de vez en cuando, y por eso está preparando, ha hecho una proposición para que los insultos a políticas en el Congreso sean considerados violencia de género. Ya lo dijo la ministra de Igualdad. Que la violencia política no va a parar, que va a ir cada vez a más. Un término que desde hace meses abanderan los de Unidas Podemos. El plan que acaba de presentar la ministra y que se enmarca dentro de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas hasta el año 2025 busca terminar con la dinámica del insulto a la mujer, sobre todo en política. El texto recoge que lucharán contra todas aquellas expresiones que impliquen menoscabar, obstaculizar, restringir, impedir o eliminar su participación en política. Es decir, un escudo creado a medida de la propia ministra para que no le pidan que dimita por no asumir responsabilidades por las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Pero su plan también recoge la lucha contra aquellas personalidades del mundo de la política que promuevan, inciten o realicen una acción para desacreditar a la mujer. Cabe ahora pensar qué consecuencias tendría la broma de la secretaria de Estado de Igualdad. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle en plan Cientos, miles. O los comentarios de su exsecretario general, Pablo Iglesias, que antes sostenía esto. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto. Y que incluso ha llegado a meterse con varias mujeres miembros del Partido Popular. Que en un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche y además belicista. Asistí con estupor ante el hecho de que una diputada del Partido Popular, la señora Andrea Levy, bebe los vientos por un diputado de Podemos. Pongo a su disposición mi despacho. En definitiva, un plan de protección, pero que no sirve para los demás. José Virgilio. Pues en plan broma casi les diría que la llamaran la ley Ayuso, porque nazi, prepotente, fascista, loca, ida, gilipollas quienes les votan, todo esto lo lleva recibiendo la presidenta desde hace ya 3 años. O sea que lo podían poner casi su nombre a la ley porque, vamos, mujer más vilipendiada por el hecho de ser mujer que la presidenta de Ayuso, yo creo que no hay nadie. Aunque por desgracia sí que se está generalizando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no sé si Montero lo ha contado en casa, porque es que querer meter en la cárcel, sancionar a medio Podemos, de Monedero, Iglesias... es que todos, es que va a meter a medio partido en la cárcel. Yo es lo que iba a decir, que le habrá hecho el pobre de Pablo Iglesias para que ahora le haga una ley para meterlo en la cárcel, Irene Montero, era decir, porque vamos, que dijo, la Perlitas, siendo profesor en la Complutense, es decir, esto hay, vamos, lo contó una propia alumna, le llamaba la Perlitas. Luego ya públicamente todo lo que hemos escuchado, es decir, que si Ana Botella, pues entonces esposa de, bueno, lo que le llamó a Mariano Montero, que la azotaría hasta que sangrase, recordemos. Es decir, entonces yo lo que no sé es qué le habrá hecho Pablo Iglesias para que Irene Montero le tenga tanta tirria y lo quiera meter en la cárcel a Pablo Iglesias y a mitad de Podemos, como bien decía José. Claro. Sí, claro, porque van a sacar malversadores y van a sacar están sacando a violadores, van a sacar a los sediciosos, sacan a todos. Pues oye, pues será que van a hacer sitio en los módulos a los de Podemos. Sí, sí. Bueno, imagínense la imagen que se va a llevar Macron mañana cuando llegue a Barcelona y le presenten a Pere Aragonés y le digan presidente de la Generalité o sí de alto cargo, no sé si es presidente o qué, de Esquerra Republicana. Y dice, ¿y esos que gritan ahí fuera? Dice, son de su partido. Los maneja un tal Oriol Junqueras. Hoy, Aragonés, que va a estar de punta en blanco con los importantes, decía que el conflicto catalán no está arreglado, ni mucho menos, ni que lo que dice Sánchez de que ha sofocado, eso es mentira. Bien.
Cataluña lo que desea es poder participar en cumbres como esta en la condición de un Estado independiente y por esto defendemos un referéndum de autodeterminación y hoy en día la Generalitat de Cataluña va a defender institucionalmente el papel que le corresponde como Govern de Cataluña y en todo caso el Gobierno español deberá decidir si incorpora las cuestiones que les hemos trasladado, que son vitales para cuestiones del día a día, pero también cuestiones estratégicas de la buena relación y la buena relación entre vecinos que queremos tener con el Estado francés, o si decide defender otros intereses que no son los de la ciudadanía de Cataluña. Miren, si hay que juzgar por la imagen de la señora que aparece detrás de Aragonés, desde luego esto del procés está de baja. Está bastante más sofocado, como dice Sánchez, de lo que quieren aparentar los indepes. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi eterno agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones y también a todos ustedes por su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio porque les invito a ver a la vuelta de publicidad El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El caos en Ucrania ha traído hoy un episodio terrible. Un helicóptero militar se estrellaba al norte de Kiev, dejando al menos 14 víctimas mortales, entre ellas un niño que estaba en la guardería en el preciso instante en el que el helicóptero chocaba contra ella. En el helicóptero viajaba el ministro del Interior ucraniano, Denis Monastriki, uno de los pesos pesados de Zelensky, y con él su plana mayor del ministerio. Los testigos presenciales no apreciaron ningún ataque que justifique la caída del helicóptero. En el momento del accidente, el gobierno ucraniano dice que había una densa niebla que se extendía por toda la zona. Por ahora se descarta un incidente de fuego amigo, de fuego de cualquier otra circunstancia, con lo cual la hipótesis que nos queda en pie es la de un accidente cuya causa todavía está por ser determinada. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Los fallecidos del accidente son el ministro del Interior ucraniano, muy cercano, prácticamente la mano derecha del presidente Zelensky, su viceministro y el secretario de Estado de Ucrania. Las causas de la tragedia están todavía por determinar, aunque las autoridades del país hablan de accidente. La niebla y la falta de iluminación por los ataques rusos al sistema eléctrico ucraniano podrían explicar el suceso, aunque tampoco se descarta un derribo por fuego amigo. Eso sí, la posibilidad de que Rusia esté detrás del siniestro es técnicamente improbable. La guerra de Rusia y Ucrania va camino de alcanzar el año de conflicto armado y la tensión se recrudece. Esta misma mañana ha fallecido el ministro del Interior de Ucrania al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en la región de Kiev. El aparato cayó sobre un edificio junto a una guardería infantil en la localidad de Brovary y el resultado ha sido trágico. Al menos 14 personas han perdido la vida en el siniestro, entre las que se sitúa también el viceministro del Interior, el secretario de Estado e incluso un niño. Además, el número de hospitalizados asciende ya a 22. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha lamentado la terrible tragedia cuya causa de momento se desconoce, aunque lo cierto es que Kiev y sus alrededores se han despertado esta mañana cubiertos por grandes bancos de niebla. Y mientras que continúa la matanza de civiles en Ucrania, Vladimir Putin ha asegurado esta mañana durante su visita a Leningrado que la victoria rusa en Ucrania es inevitable. En la misma línea se ha manifestado el ministro de Exteriores ruso. Sergei Lavrov ha comparado este miércoles la política estadounidense con relación a Rusia con las acciones de Hitler contra la URSS. Y al mismo tiempo que Lavrov arremete contra Estados Unidos, Rusia asegura que no negociará con Zelensky, pero que sí podría hacerlo con Occidente, algo que parece estar muy lejos de ocurrir. Los aliados europeos más cercanos a Ucrania, como Polonia y Lituania, aprovechan el foro de Davos para presionar a la Unión Europea. Piden a los países que continúen ayudando a Ucrania y que envíen al país tanques blindados de combate para combatir la invasión. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha dejado absolutamente claro que España no se plantea por el momento enviar tanques Leopard a Ucrania, ahora que Alemania, que es el país que los fabrica, parece estar dispuesta a dar luz verde a los envíos
de este tanque a tierras ucranianas. Según Álvarez, no está sobre la mesa enviar tanques a Ucrania. Hay una reunión muy importante de ministros de defensa aliados este viernes. Saben perfectamente que España en cada momento, y así lo dije ayer, hace en cada momento aquello que sea mejor para ayudar a Ucrania a seguir siendo un Estado soberano e independiente, y nos gusta hacer las cosas conjuntamente con el resto de los aliados. Y de vuelta a nuestro país, la actualidad de hoy pasa un día más por Castilla y León. Crecen los rumores sobre un posible adelanto electoral en la comunidad, aunque desde Vox hoy han matizado sus palabras de ayer y aseguran que no tienen intención de romper el gobierno. Y en Madrid parece que a los de Sánchez ese plan para retratar al PP se les está complicando. Al no haber documento publicado sobre el supuesto plan antiaborto, este no podrá ser recurrido ante el Constitucional. La presión se cierne sobre el gobierno de Mañueco y algunos incluso le recuerdan lo que ya en el pasado decía el presidente Feijóo. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Lo hizo en clara alusión al pacto que en Castilla y León iba a cerrar con Vox. La semana no está siendo tranquila para los populares. Las elecciones son una cosa muy seria. Pero tampoco para los de Abascal. Feijóo le ha reprochado a Sánchez su interés en querer tomar el control de la Junta cuando insiste hay comunidades que no acatan la Constitución. El requerimiento, por lo tanto, es lamentable. Insisto, estar jugando con si una comunidad cumple o no la Constitución cuando tenemos a otras en las que lo que se está es disminuyendo los compromisos constitucionales con el visto bueno del gobierno. El vicepresidente de Vox, Ortega Smith, descarta una ruptura e insiste en la aplicación del protocolo. Nosotros no nos planteamos ninguna ruptura de ese gobierno. Hay un acuerdo. Si ahora el Partido Popular o su Consejería de Sanidad no quieren cumplir ese acuerdo, pues estarán haciendo algo que en política es muy reprobable, que es engañar a quienes han pactado contigo y que, por cierto, estás en el gobierno de Castilla y León gracias a Vox. El matiz de Espinosa de los Monteros de ayer de que no es lo mismo revisar el pacto que romper el gobierno. Eso es natural. Puede llevar a poner en una tesitura delicada al vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León. En el entorno de Mañueco, de hecho, hablan de que tiene hasta el 3 de abril para tomar una decisión. Último día, insisten, en el que sería posible disolver las Cortes regionales y convocar elecciones que coincidan con las municipales del 28 de mayo. El Ejecutivo de Sánchez intenta meter prisa al presidente regional para dar una respuesta a su requerimiento. No ha habido ninguna respuesta que me conste hasta ahora a los requerimientos legales, formales, que hemos enviado al Gobierno de Castilla y León. Lo que tenemos que pedir al Gobierno de Castilla y León y al Partido Popular y a Vox es que se aclaren. De hecho, la ausencia de un documento físico, un texto que recoja el protocolo a seguir en la comunidad, escuece a los socialistas, porque de no existir impide que el asunto pueda ser llevado ante el Tribunal Constitucional que preside Conde Pumpido. Llama y mucho la atención que mientras la mayor parte de los votantes del Partido Popular y de Vox desean por encima de todo que la izquierda salga o no llegue a sus gobiernos, sean nacionales o sean autonómicos, las dos formaciones que cogobiernan en Castilla y León, PP y Vox, se abran a la posibilidad de una ruptura a la primera oleada orquestada de ataques de la izquierda por el asunto del protocolo. En lugar de cerrar filas ante un ataque interesado, morboso, y las consiguientes amenazas son insufribles, pues en el PP y en Vox y en el PP están más, sobre todo en sus estructuras nacionales, en frivolizar sobre la posibilidad de una ruptura en una de las autonomías que tienen felizmente en sus manos. Sánchez debe estar feliz en la Moncloa al volver de Davos al ver el éxito de sus maniobras. Ante todo esto, pues se impone que estas direcciones nacionales, las cúpulas del PP y de Vox, deberían entrar en un periodo de reflexión. En esas cúpulas parece que prevalece la obsesión por tomar distancia, por alejarse sobre lo que es un clamor en las calles. Necesitamos cambiar de gobierno y como las matemáticas mandan, eso solo es posible, al menos yo no alcanzo a dar otra solución, mediante acuerdos, pactos entre el PP y Vox. Eso es lo que creo que demandan la mayor parte de los españoles. La izquierda lo tiene muy claro, pero la derecha parece que no. Hasta que llegó el gobierno entre el PP y Vox, esa estrategia pues tal vez tenía sentido, pero en la actual circunstancia, con la coalición del PSOE y de Podemos y el giro que le están dando a las cosas en nuestro país,
está claro que vivimos una etapa distinta. No se trata ya de que pasen por alto comportamientos de los otros que no les convenzan, sino de que favorezcan territorios comunes y que recuperen para los españoles el bienestar perdido con Pedro Sánchez. Y eso sí, no caer en la trampa de la izquierda de atacar al eslabón más débil. De lo contrario, ¿saben lo que pasará? Pues que vamos a tener otra legislatura de Sánchez y sus malas compañías. Y el cerco contra el Ministerio de Igualdad por la ley del solo sí es sí se estrecha cada día. La propia Manuela Carmena, afín a Podemos y declarada feminista, ha censurado la soberbia infantil, ha dicho, del equipo de Montero al negarse a corregir la norma. Las críticas parece que han hecho algo de mella en la ministra Montero, que ya en diciembre solicitó que los excarcelados por su ley fueran controlados mediante pulseras GPS. Otra reconocida feminista como es Manuela Carmena deja sola a Irene Montero. La exalcaldesa madrileña ha asegurado que la ley se hizo con poca inteligencia y que no corregirla es un acto de soberbia infantil, algo que no ha sentado nada bien a los de Podemos y mucho menos a Ione Belarra, quien ha asegurado que no se lo esperaba. La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa. Sin embargo, los de Podemos persisten en su terquedad y continúan defendiendo la ley. Esta ley es sólida, es una ley que protege a las mujeres, que protege a todas las mujeres en su libertad sexual y que lo hace además sin necesidad de presentar denuncia. Pero mientras que los de Podemos continúan haciendo oídos sordos a la realidad, los beneficiados por la polémica ley de Montero no dejan de aumentar. Ya son 196 las rebajas de condenas y 23 los excarcelados. Una cifra totalmente escandalosa que ya roza los 200 beneficiados y que se espera que llegue a 800. Uno de los últimos casos que hemos conocido ha tenido lugar en Zamora. La audiencia provincial ha rebajado 2 años la pena impuesta a un hombre que abusó sexualmente y de forma continuada de una menor de 16 años. Fue condenado a 12 años de prisión y ahora, con la aplicación de la ley sí es sí, su pena se queda en 10. Y para aquellos agresores sexuales que salen de la cárcel, Igualdad pone a disposición de la justicia pulseras telemáticas para proteger a las víctimas. Aunque la realidad es que esta medida lleva en marcha más de un mes y de momento ninguna mujer lo ha solicitado. Parece que con esta iniciativa los de Podemos intentan paliar las consecuencias de una ley que para nada favorece a las mujeres y que podría haberse evitado si no hubiera salido adelante. Pese a estas excarcelaciones de violadores y a la reforma del Código Penal, Tezanos mantiene a Sánchez como el más votado. El CIS de enero reduce, eso sí, al mínimo la distancia con los populares, que se benefician de una caída de 4 décimas de los socialistas. Y Podemos es la gran sorpresa de este barómetro. Los morados, aquí lo ven, avanzan casi 2 puntos, 1,8, respecto al último sondeo de Tezanos, dejando a Vox como cuarta fuerza más votada, con una pérdida de unas 2 décimas. Ciudadanos, que este fin de semana arrancó ese proceso de refundación, obtendría hoy un 2,9 de los votos. Bueno, entre otras muchas propuestas pintorescas, todas ellas, resulta que la ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere que los insultos a mujeres cargos políticos, por ejemplo en el Congreso de los Diputados, y tal vez contra su propia persona en primer lugar, sean considerados violencia machista. Ya lo dijo la ministra de Igualdad. Que la violencia política no va a parar, que va a ir cada vez a más. Un término que desde hace meses abanderan los de Unidas Podemos. El plan que acaba de presentar la ministra y que se enmarca dentro de la estrategia estatal para combatir las violencias machistas hasta el año 2025 busca terminar con la dinámica del insulto a la mujer, sobre todo en política. El texto recoge que lucharán contra todas aquellas expresiones que impliquen menoscabar, obstaculizar, restringir, impedir o eliminar su participación en política. Es decir, un escudo creado a medida de la propia ministra para que no le pidan que dimita por no asumir responsabilidades por las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Pero su plan también recoge la lucha contra aquellas personalidades del mundo de la política que promuevan, inciten o realicen una acción para desacreditar a la mujer. Cabe ahora pensar qué consecuencias tendría la broma de la secretaria de Estado de Igualdad. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle en plan Cientos, miles. O los comentarios de su exsecretario general, Pablo Iglesias, que antes sostenía esto. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como
al insulto. Y que incluso ha llegado a meterse con varias mujeres miembros del Partido Popular. Que en un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche y además belicista. Asistí con estupor ante el hecho de que una diputada del Partido Popular, la señora Andrea Levy, bebe los vientos por un diputado de Podemos. Pongo a su disposición mi despacho. En definitiva, un plan de protección, pero que no sirve para los demás. Y hay polémica en el Constitucional por la designación de Laura Díez como ponente del recurso contra la ley que desprotege el castellano en las aulas. La magistrada ya avaló en su día la legalidad de la norma cuando era vicepresidente del Consejo de Garantías Estatutarias. Díez pilotará también el recurso contra la ley CELA que aprobó el Gobierno mientras ella formaba parte de él. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, revisará el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley del aborto en el primer pleno de febrero. Desde el tribunal destacan que la intención del presidente es acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política. Y 13 años después se decide desempolvar el recurso presentado por el Partido Popular contra la ley impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. La realidad es que el aborto es inconstitucional y no puede ser un derecho, ya que en el artículo 15 de la Constitución española rige que todos tienen derecho a la vida. Ha entrado pisando fuerte el nuevo presidente y con un tema que está a la orden del día debido a la polémica que el PSOE ha creado por las medidas tomadas por la Junta de Castilla y León. Veremos cuál es la estrategia a seguir del Tribunal Constitucional y si esconde alguna jugada detrás de la nueva mayoría progresista. Además, Laura Díez, la nueva magistrada del Constitucional, será la encargada de los recursos presentados por PP y Ciudadanos contra el decreto que elimina el 25% del castellano en las aulas de Cataluña y contra la ley CELA, que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, una norma aprobada cuando la juez formaba parte de Moncloa, como directora de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Estamos ante dos recursos que marcan el devenir de la política y la sociedad. Se espera y se presupone neutralidad por parte de los magistrados, sin importar los signos políticos. Dos meritorias instituciones que defienden el bilingüismo en Cataluña, la Asamblea por una Escuela Bilingüe y la Escuela de Todos, han presentado ya una recusación de la magistrada recién llegada al Constitucional, Laura Díez, la que trabajaba en Moncloa de directora general y la que era vicepresidenta del Consejo de Garantías, un órgano asesor de la Generalitat, que fue el órgano que le dijo a la Generalitat cuál es el camino por el que debía conducir una línea para no cumplir las sentencias del 25% de español en las escuelas catalanas. Estas dos asociaciones lo que quieren es que Laura Díez sea apartada y desde luego no sea ponente de lo que en el Constitucional se dirima respecto de la ley catalana, que algunos creen que es inconstitucional. Y además, Cayetana Álvarez de Toledo ha ganado el juicio al padre de Pablo Iglesias por referirse a él como terrorista. La sentencia considera que hay una indudable base fáctica en la afirmación que hizo la diputada del PP y hace prevalecer su derecho a la libertad de expresión frente a una intromisión en el derecho al honor. La Fiscalía ya había dado la razón a Álvarez de Toledo pidiendo la desestimación de la demanda, mientras que Francisco Javier Iglesias, el padre de Pablo Iglesias, reclamaba 18.000 euros. Y se reaviva la polémica por el cambio de sexo en menores después de que Reino Unido decidiese vetar la ley trans escocesa. Dos de los estudios que avalan sus postulados han resultado incompletos y no concluyentes. La polémica respecto a los cambios de sexo en los más pequeños está a la orden del día. Son muchos los que defienden a capa y espada que cambiar el sexo a los niños les va a ayudar a solucionar gran parte de sus problemas. ¿Pero en qué se basan estas personas para afirmar esto? Pues en dos estudios holandeses en los que se analizó a apenas 70 personas y que tienen varios fallos claros. En estos estudios contaron con 70 pacientes, de los que tan solo 55 tuvieron un seguimiento posterior. Eso sí, solo fueron incluidos aquellos casos que no presentaron complicaciones. De esos casos excluidos, 3 tenían obesidad, otro diabetes y 1 murió, así que se les consideró como otros no participantes.
¿Y qué pasa con la llamada disforia de género? Tras las operaciones, todos los pacientes recibieron terapia psicológica y pasados los meses, algunos de ellos admitían sentirse solo un poco mejor. Un hecho que deja entrever que la disforia de género continuaba, al igual que sus problemas. Lo más llamativo es que este estudio se llevó a cabo con adolescentes de entre 16 y 17 años, pero en la mayoría de países occidentales la amputación ya se hace a niños de hasta 12 años. Unos estudios defectuosos y que deberían de poner en alerta a todo el mundo. ¿Qué están haciendo con los niños? La actual portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha sido designada por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox como candidata de Vox para las próximas elecciones autonómicas madrileñas del mes de mayo. Monasterio es la última rival de Isabel Díaz Ayuso que quedaba por conocer. Y además el retraso en su designación había generado cierta expectación en torno a si sería o no la candidata. Ya podemos decirles que lo va a ser. Enero está siendo un mes muy duro para el bolsillo de los españoles. Los alimentos se han encarecido más de un 15% con el azúcar y la mantequilla, liderando esta subida. Con la subida de los precios de los alimentos, a pesar de las medidas que ha adoptado el Gobierno para paliar esta situación, como el cheque de la compra, que dan 200 euros a los españoles, o la bajada de IVA de algunos alimentos, la cesta de la compra cada vez está siendo más difícil y llegar a fin de mes está costando mucho. Nos encontramos en el sur de Madrid, en el Mercado de las Águilas, para preguntar a la gente cómo están afrontando esta situación y en qué les está afectando. El bolsillo se va deteriorando poco a poco, pero hay que hacerlo. Si queremos comer y vivir bien, pues hay que seguir haciéndolo. Sí que en mi caso me afecta mucho porque, vamos, suben los precios de los productos, pero no se nota en el salario, aunque, vamos, en mi caso me pagan con el salario mínimo interprofesional. Ha subido todo muchísimo y dicen que baja, dicen que hay... No, es mentira, todo cada vez está más caro. Es que el problema es que es desde los básicos. Hay ciertas cosas que, bueno, si suben te perjudican menos porque son cosas que puedes prescindir, pero cuando estamos hablando de pan, huevos, leche, frutas, verduras, carnes, pescado, estamos hablando de productos de primera necesidad. Hombre, siempre se tiende a mirar y ver qué tipo de precio te puede convenir mejor, claro. Dejarlo es algo que ya se tiene en dieta y es difícil, ¿no? Lo único que controlarlo más. Esta sensación que compartimos todos es la que aprovecha la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para asegurar que Podemos va a ser insistente, incluso cabezota, en la defensa de la intervención de los precios en la cesta de la compra. Al igual dice que lo fueron con el momento de reducción del tope del gas. Esta polémica dura ya desde por lo menos desde el mes de septiembre, momento en el que hubo enfrentamientos muy singulares, por ejemplo con María Jesús Montero, una no partidaria de intervenir los precios de la cesta de la compra, y la de Podemos, como buena comunista, que quiere que se intervenga absolutamente todo y que el Estado lo decida absolutamente todo. La pretensión de Belarra en septiembre era que los precios se quedasen clavados en lo que eran antes de que empezara la guerra de Ucrania. Ya me dirán cómo se puede hacer eso. Vamos a seguir siendo insistentes, cabezotas, porque muchas veces hemos visto que nos han dicho que nuestras propuestas no se podían hacer, como por ejemplo el tope al gas, y sin embargo son propuestas que ahora todo el mundo saca pecho de ellas. Por tanto, vamos a seguir insistiendo. Creo que el control de precios de una cesta básica de la compra sería una de las mejores soluciones. Y Microsoft ha anunciado hoy el despido de 10.000 empleados por la crisis que atraviesa el sector tras el fin de la pandemia. El frenazo de la economía y la menor demanda de sus servicios explican los momentos difíciles que afectan también a otras tecnológicas, como es el caso de Amazon. Esta empresa ha tenido que prescindir también de 18.000 trabajadores. En el caso de Microsoft, los cambios se producirán durante los primeros meses de este año y han comunicado que afectarán también a su cartera de hardware. El hongo que produce la tiña, una cosa que suena antigua ya por el nombre, ¿no? Esa infección en el cuero cabelludo que puede dejar a las personas pues calvas o cercanas a la calvicie, se extiende ahora por las peluquerías españolas. La Academia Española de Dermatología ha lanzado una alerta después de comprobar el aumento del número de casos desde hace 2 años. En un trabajo colaborativo han identificado la causa de ese aumento de infecciones de tiña, sobre todo en la población masculina adolescente. El problema es que los peinados de moda incluyen
pues un cierto rasurar de parte del cabello para conseguir formas más caprichosas. Nos lo cuenta con mayor detalle la dermatóloga Mar Llamas. Podría estar relacionado con el tipo de corte de pelo que llevan. Todos aparecen en la zona occipital y temporal y en general eran chicos jóvenes que llevaban el pelo como rapadito. El material que se usa para hacer ese corte de pelo, que normalmente es a maquinilla, ese último rasurado final para dejar con este estilo tan característico, pues que pudiera estar contaminado por los hongos. Quedan menos de 24 horas para el fin de la borrasca Fien, pero su paso por España va a ser muy recordado. Todo el país, excepto Canarias, está en alerta por lluvias y nevadas que han provocado serios estragos. La borrasca Fien está arrasando a su paso por la península. Varias comunidades están en alerta naranja y amarilla. Estamos teniendo uno de los peores temporales de nieve, frío y viento, que se traduce en importantes nevadas y rachas de viento de hasta 100 km por hora. También se están produciendo desbordamientos de muchos ríos. Las autoridades trabajan en planes de emergencia por inundaciones que pueden afectar a varias zonas del país. Sin ninguna duda, Fien ha sido una evolución de Gerard. Lo que estábamos viviendo a principios de semana se está multiplicando. Carreteras atascadas, fuertes nevadas e intensas lluvias están dificultando la normalidad a los ciudadanos. Las condiciones meteorológicas están yendo a peor. Tenemos fenómenos costeros con grandes oleajes, por lo que hay que extremar las precauciones. Las borrascas ya han dejado al menos 2 fallecidos. El frío ártico se está haciendo notar. Podríamos estar viviendo las noches más frías de todo el invierno. Los expertos afirman que en la entrada del fin de semana se producirán heladas. Los servicios de emergencia están saturados por la cantidad de llamadas relacionadas con el temporal. Se recomienda ir bien abrigado y, si no es necesario, dependiendo de las zonas, no salir a la calle hasta que el tiempo mejore. Si se va en coche, tener las cadenas preparadas por si acaso hay que hacer uso de ellas, ir siempre con el móvil cargado y el depósito lleno. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, sobre todo si deciden compartirla con el Toro Televisión. Y mañana volvemos a las 9 como todos los días. Que descansen.